Muy buenos días, agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder llegar nuevamente hasta tu hogar, para que juntos podamos llegar ante su presencia y podamos alabarle, podamos adorarle, podamos exaltarle y podamos darle el honor a Él, podamos exaltar su nombre, así como también poder ser edificados. En esta mañana quiero invitarte a que te unas con nosotros en ese tiempo de alabanza, de adoración, que puedas alegrarte en Él, que puedas gozarte y que juntos podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Porque ¿quién Dios es como el nuestro? Un Dios de poder, un Dios lleno de maravillas, un Dios que no tiene comparación, un Dios inigualable. Y de esta manera quiero invitarte a que con un corazón alegre, con un corazón agradecido, podamos venir delante de Él, podamos exaltar su nombre, podamos bendecirle y podamos decirle a nuestro Dios que no hay Dios como Él, un Dios bueno, un Dios que no nos deja, un Dios que no nos abandona. Así que juntos vengamos ante su presencia y alabémosle, gocémonos y démosle la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes? Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? ¡Avisos! 1, 2 y 3. ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y
monte al que subiré, oh mi canción, Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. De mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. De mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Espero que ese tiempo de alabanza, ese tiempo de adoración realmente haya sido de gran gozo para ti, que hayas podido tener ese tiempo de poder alabarle, bendecirle y entrar delante de su presencia y poder reconocer su grandeza, su señorío, que nos hayamos podido verdaderamente unir en esa alabanza, en esa adoración y hayamos podido darle a Él lo mejor de nosotros. Y no hay mayor gozo que el poder reconocer cuán grande es nuestro Dios. Verdaderamente no hay manera en la que nosotros podamos pagar las cosas que Dios hace por nosotros, en la que nosotros podamos retribuirle todas las bondades que Él tiene para con nosotros. Y el tema que nos trae el día de hoy aquí es precisamente ese: poder reconocer la grandeza de nuestro Dios, poder reconocer su poderío, poder reconocer que nuestro Dios no tiene comparación. Y quiero invitarte a que juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios y que por un momento pensemos, ¿quién es Dios?
que por un momento nosotros podamos reconocer quién es verdaderamente Dios. Porque muchos de nosotros a veces llegamos a la iglesia, muchos de nosotros estamos en las células, estamos aún en casa haciendo nuestro devocional y no le damos a Dios la dimensión real que debería. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a venir delante de Él y creer que pues siempre va a estar ahí para con nosotros. Y no es que no lo vaya a estar, simplemente que si algo debemos tener en cuenta es que Él no tendría por qué estar, porque Él es un Dios inmenso y que por amor a nosotros siempre está ahí para acompañarnos, siempre está ahí y no nos abandona. Muchos de nosotros nos cuesta trabajo alabar y adorar a Dios porque realmente no entendemos la grandeza de Dios. Y solamente podemos dar una genuina adoración cuando tenemos la revelación de quién es Dios, cuando tenemos verdaderamente en nosotros al menos una revelación de quién es Dios. Y entender quién es Dios, realmente podríamos tener muchísimas enseñanzas y muchísimas predicas, pero lograr comprender quién es Dios verdaderamente sería algo quizá imposible, porque Dios es tan grande que la misma palabra dice que nuestros caminos no se asemejan ni queriendo a los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos a los de Él. Sin embargo, al menos podemos tener una imagen o una idea de quién es Dios, porque venir delante de Él todos los días, estar en su presencia para adorarle y bendecirle, pero reconociendo su grandeza y su señorío, es lo que nos va a permitir establecer una relación real con Dios. Me gustaría que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este capítulo nos revela la manera en la que Isaías tiene un encuentro con Dios, y una de las reacciones que él tiene es realmente darse cuenta de que estaba delante de Dios, y ese impacto que él tuvo de tener esa sensación hasta de que se iba a morir a causa de que él no era digno de estar ante el Dios Todopoderoso, es la que verdaderamente nos muestra cómo es que estar delante de Dios no es algo tan sencillo. Muchos de nosotros, al tener la gracia que el Señor Jesucristo, vertió sobre nosotros, hemos olvidado o hemos hecho a un lado la imagen grande, fuerte y poderosa de nuestro Dios. Pero si hay algo que no cambia, es que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy en día, y que nuestro corazón tiene que aprender a mirarle como lo que es: un Dios de poder, un Dios de maravillas, un Dios incomparable. Si nosotros pudiésemos entender la grandeza de nuestro Dios, entenderíamos que Dios es muchísimo más grande y muchísimo más temible que todo aquello que nosotros nos podamos imaginar. Quiero que por un momento pienses en una situación de riesgo en la que tú hayas estado, o en una situación que te haya causado pavor. Bueno,
Si ya tienes esa imagen en mente, ahora quiero que pienses que Dios es mucho, mucho más temible que todo ello. Y no te lo digo para meterte miedo, no te lo digo para que tú tengas ahora sí pavor de Dios de una mala manera, sino al contrario, para que nos podamos hacer una idea de que Dios es un Dios incomparable. Aquellos que han pasado situaciones muy, muy terribles, y hablando de situaciones en las que su vida ha estado en peligro, en las que ellos han podido sentir que la muerte está cerca, pueden entender el poder realmente que hay en Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Y muchos de nosotros llegamos delante de Dios sin el debido temor. Isaías tan pronto y entendió que el Dios Todopoderoso estaba delante de él, él tuvo miedo de morir, él tuvo miedo de lo que pudiese pasarle, porque él decía, siendo un hombre de inmundos labios y habitando en medio de un pueblo que también es pecador, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y él tenía ese temor, y muchos de nosotros hemos perdido esa virtud, hemos perdido ese temor a Dios. Y aunque nosotros digamos, es que yo sí oro, es que yo sí hago esto, yo sí hago el otro, tus actitudes y tu forma de enfrentar día con día, es más, tu forma de acercarte delante de Dios, habla mucho del temor que tú puedes tener hacia Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar y que tus palabras reflejen respeto, se trata del entendimiento de quién es verdaderamente Dios. Porque cuando nosotros logramos entender que Dios es un Dios temible, entonces podremos entender o podremos aplicar a nuestro día a día el temor real hacia Dios. Y no hablamos de miedo, hablamos de la comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque por muy exitosos que seamos, por muchos logros que tengamos, por muchos recursos, por mucha inteligencia, por la razón que tú quieras, nunca vamos a ser más grandes que Dios, ni nunca vamos a ser superiores a Él. Él es el que abre puertas, el que cierra puertas. Es más, dice la palabra que Él es el que pone reyes y el que quita reyes, y que tiene el control de todo en sus manos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tomado a Dios como si fuese una fuente de los deseos? ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado a Dios como una lámpara maravillosa a la cual cuando necesitamos algo nos acercamos y le pedimos y después nos olvidamos? Pero cuando logramos tener la revelación de quién es Dios verdaderamente y regresemos a esa imagen de Dios, que es un Dios fuerte y de poder que nos ama, entonces veremos y adoraremos a Dios de una manera totalmente distinta. El día de hoy yo quiero que meditemos en este pasaje, porque Isaías verdaderamente logró plasmar ese temor a Dios, y la manera en la que él lo expresó fue verdaderamente algo que al menos en lo particular me impactó, porque siendo él un escogido de Dios, siendo él alguien que en cierto modo era llamado y era utilizado por Dios, él mismo tuvo que reconocer que la presencia de Dios ahí donde él estaba era tan grande que él en cierto modo reconoció lo pequeño que él era. Temor a Dios no significa tenerle miedo, no significa estar asustado de Él o actuar y hacer las cosas por miedo a lo que Él te vaya a hacer, por miedo a que te deje de dar, por miedo a que Él te quite lo que te ha dado o algo similar, sino temor a Dios es la virtud de poder reconocer quién es Dios y quién es nosotros, de poder tener el conocimiento o tener bien claro quién es Dios verdaderamente y quiénes somos nosotros. Dejar de invertir los papeles de que somos nosotros quienes controlamos y quienes tenemos a Dios a nuestra disposición, cuando somos nosotros quienes debemos ponernos a disposición de Dios. Es Dios el que tiene el control y es Él el que
puede hacer las cosas si le place. Muchos de nosotros aún llegamos y queremos chantajear a Dios, decirle: Señor, si tú haces esto, entonces, o si no haces aquello, yo entonces no voy a hacer esto. Y déjame decirte, Dios no necesita de nosotros. Dios nos anhela, Dios nos desea, pero Él no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, porque en muchos aspectos es mejor tener ese respeto hacia Dios que solamente decir que lo amamos. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, le vamos a honrar y le vamos a bendecir, literalmente vamos a temer a su nombre, hablando del respeto y del conocimiento de quién es Dios. La palabra de Dios nos da a entender que es mucho más relevante el poder decir que tememos a Dios que el decir que le amamos, porque al temerle implícitamente viene el amor, pero decir que le amas no necesariamente quiere decir que tú le temes o que tú tienes temor a Jehová. Como veíamos en enseñanzas anteriores, muchísima gente juega a amar a Dios, juega a decir que le ama y lo demuestra en la iglesia, pero fuera de la misma deja mucho que desear. Por eso es que la palabra trae más versículos que hablan acerca del temor a Dios que versículos que hablen del amor a Dios. Porque cuando nosotros tememos a Dios es porque conocemos quién es y entendemos que nuestro lugar es abajo de sus alas, no por encima de Él. Y entonces podemos entender y estar seguros de que Él se va a agradar de nosotros, que Él va a estar con nosotros, de que Él no nos va a dejar. Y es más, me gustaría que veamos qué dice la Biblia acerca de a quien Dios le permite tener una relación de amistad, una relación de intimidad, una relación de verdadera comunión con Él. El libro de Salmos capítulo 25 versículo 14 nos dice de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra de Dios nos dice que la comunión íntima, o sea, la relación profunda, la relación personal real de Dios con alguien, es con una persona que verdaderamente le teme. O sea, que es la persona que, aparte de entregarle el corazón, ha tomado la decisión de estar bajo su cobertura, de poder entender que Dios es ese Dios incomparable, es ese Dios temible, es ese Dios todopoderoso, y que Él es el todo para esta persona, porque el temor a Dios es una llave que te da acceso al corazón de Dios, es una llave que te permite establecer una relación de intimidad con Dios. Ese temor de poder reconocer que Dios es un Dios de poder. Y he estado insistiendo mucho en que Dios es un Dios temible, que es un Dios todopoderoso, de que es un Dios de poder, que es un Dios de prodigios, porque muchos de nosotros sí sabemos que Dios hace cosas y portentos, pero olvidamos el tamaño de Dios que tenemos. Y que si en otras ocasiones hemos hablado acerca de que Dios es más grande que los gigantes, los problemas y todo eso, es real. Pero Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, y es ahí donde radica el verdadero temor a Dios. Cuando logramos conocer el tamaño y la inmensidad de nuestro Dios, ahí podemos comprender lo que nuestro Dios es. Porque la Biblia habla de que Dios es Jehová de los ejércitos. Habla de un Dios guerrero, de un Dios que no pierde, un Dios que es poderoso. Pero también comparan a Dios con un león. Dice la palabra que Él es el león de la tribu de Judá. Y sabes, una de las características de un león
es que a pesar de tener la delicadeza en cierto modo de un felino, es un animal que no puedes dominar. Muchísimas personas han intentado domesticar felinos grandes, pero no es posible porque es un animal salvaje. Y si algo debemos entender es que nuestro Dios es comparado con un león precisamente porque Él es un Dios de poder. Es un Dios que no podemos domesticar. No podemos hacer que haga lo que nosotros querramos, sino que Él es un Dios que verdaderamente tiene las cosas en su control. Y muchos de nosotros hemos caído en el exceso de la confianza y creemos que Dios va a entender o va a comprender que si hoy quiero hacer mi devocional o no, si quiero orar hoy o no, si dejo de hacerlo, si dejo de acercarme a Él. Verdaderamente creemos que Dios tiene por qué entender el por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué dejamos de hacer. Y muchas veces creemos que podemos burlarnos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero el hecho de que podamos entrar confiadamente al trono y poder acercarnos a Dios y que Jesús haya pagado el precio, no quiere decir que podemos entrar como sea, de que podemos hacer lo que sea, de que podemos estar delante de Dios sin temor de lo que pueda pasarnos. Podemos entrar, sí, pero vemos gente en la palabra de Dios que jugó a hacer lo que quería pensando que Dios no iba a hacer o no iba a actuar. Vemos como dos personas creyendo que nadie se iba a dar cuenta. Por un descuido se les apagó el fuego que había en el tabernáculo y fueron y metieron fuego extraño. Dijeron, fuego es fuego, nadie se va a dar cuenta, con que cuando lleguen todos vean que sigue encendido, no hay problema. Y Dios tomó en sus manos esas acciones. Vemos el caso de Ananías y Zafira, que creyeron que podían burlarse de Dios y lamentablemente tuvieron un final trágico. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo aquellas personas que intentaron burlarse de Dios simplemente no pudieron. Y a nosotros se nos ha olvidado muchas veces que Dios es el león de la tribu de Judá, que está dispuesto a rugirle a sus enemigos, sí, pero que también es un Dios que no le gusta que jueguen con Él, que no le gusta que lo busquen solo cuando hay necesidad, que no le gusta que le busquen solamente cuando necesitan que Él haga algo. Dios es un Dios que le gusta la fidelidad y le gusta el compromiso. Es un Dios que, como te mencionaba hace un momento, no puede ser domesticado. Yo quiero que lo pienses por un momento con un domador de leones o un domador de bestias. Porque ¿cuántos videos no hay circulando en la red donde vemos que el león se va encima de su domador? Y todo, aún a pesar de años de entrenamiento y todo, el león no es un animal que pueda ser fácilmente domesticado o dominado. Dios no le gusta que juguemos con Él. En el momento en el que entendamos lo temible que es Él y que aún así tengamos la disposición de acercarnos a Él y buscarle, es que podremos entender su grandeza y su poder, pero también poder tener acceso a su corazón. Como te mencionaba, realmente el poder comprender quién es Dios y más que nada poder entender que Dios es un Dios temible es lo que te va a abrir la puerta a una verdadera relación íntima con Dios, una relación en la cual tú vas a poder conocer su corazón. Nosotros hemos olvidado que el Dios con el que hablamos en nuestras oraciones, que el Dios al que buscamos todos los días, es ese mismo que tuvo el poder para crear el universo con una palabra, para crear todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver, solo con la palabra.
Y todo eso te lo digo no porque quiera exagerar, sino porque verdaderamente me gustaría que tú y yo podamos tener una relación íntima con Dios. Y para que esto no se vaya a malinterpretar, te lo quiero ilustrar de la siguiente manera. En los libros de las Crónicas de Narnia, donde hacen un reflejo de lo que es el reino de Dios en cierto modo, en uno de los libros, creo que es en el primer libro, cuando los 3 hermanos llegan a Narnia y están por conocer a Aslan, por la más chica, por Lucy, ella le pregunta a los seres que estaban con ella y le dice: Aslan. Y nosotros de una u otra manera podemos identificar esta frase para nuestro Dios. Nuestro Dios es peligroso cuando está en batalla. Nuestro Dios es peligroso cuando nos enfrentamos al enemigo. Pero más que nada nuestro Dios es bueno. Y dice la palabra de Dios que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Hablar de Dios en estos términos es poder entender que el Dios al que servimos es un Dios incomparable y un Dios de poder. Yo quiero invitarte, hermano, no juguemos con Él. Dejemos de intentar hacer un Dios a nuestra imagen. Dejemos de intentar adaptar a Dios a nuestro estilo de vida. Sino seamos nosotros quienes aprendamos a adaptarnos a Dios. Tener temor a Dios no habla de miedo irracional. Tener temor a Dios habla de conocer quién es Él, de conocer su grandeza, de saber que en cierta manera es un Dios de tanto poder que si Él quisiera nos podría destruir en un momento, pero también entender que es un Dios que nos ama y que siendo el Dios tan grande y poderoso decidió venir a esta tierra para entregarse por nosotros. Decidió venir a esta tierra para salvarnos. Y es un Dios tan grande y tan poderoso que aún se toma el tiempo de saber el nombre de cada estrella, pero también de tener el control de cada cabello que tienes en tu cabeza. Es un Dios tan maravilloso que no tenemos palabras para poder decir lo poderoso que Él es. Y sin embargo, nosotros le quitamos a nuestro Dios a veces ese poder, porque lo menospreciamos. Y no hay mayor ofensa que podamos hacerle a nuestro Dios que el subestimar quién es Él. Me gustaría cerrar la enseñanza del día de hoy hablando de lo siguiente, ya que ofender a Dios pudiera parecer algo difícil de hacer, porque Dios nos conoce, Dios nos entiende, sí, pero es una de las cosas más fáciles que podemos encontrarnos, porque cuando nosotros intentamos, demeritar a Dios o intentamos hacer un evangelio de acuerdo a nuestras necesidades, un evangelio de acuerdo a nuestra comodidad, un evangelio que se ajuste a nuestras normas y a nuestras reglas, en vez de seguir lo que Dios quiere, en vez de seguir las reglas que Dios pone, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que estamos subestimando a Dios realmente. Creemos que somos nosotros quienes estamos domando al león al poner nuestra comodidad delante de Dios. Y decir, Dios entiende que yo no voy por esto, Dios sabe que
que para mí es importante él, pero que yo necesito terminar esto, terminar aquello, yo necesito hacer esto, y tratamos de ajustar el evangelio a nuestra comodidad. Yo no voy a la iglesia todos los días porque Dios sabe que le busco en mi casa. Yo no llego ya a la iglesia por esto, por aquello. Yo no fui a mi célula por esta razón. Y Dios debe entender. Y empezamos a hacer un evangelio de acuerdo a nuestras comodidades. Pero cuando nosotros necesitamos algo, enseguida venimos y le decimos: Señor, tú sabes, tú conoces, dame. Y esperamos. Y cuando Dios no nos concede lo que hemos pedido, le recriminamos y le decimos: es que tú no me escuchas, es que tú no entiendes, es que tú no estás ahí. Pero entendamos, Dios es el Dios creador. Ofenderlo y hacerlo demeritar lo que Él es una ofensa para Él. La palabra de Dios habla en Isaías 40, verso 18 de la siguiente manera: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y podemos poner en contexto este versículo, y habla de cómo es que el pueblo se había desviado, había puesto su mirada nuevamente en ídolos, había creado dioses, había agarrado dioses de otros pueblos, y entonces Dios de una u otra manera dice: ¿a quién me vas a comparar? A ver, ponme al que tú quieras para que demuestres si es Dios, o yo demuestre que soy el verdadero Dios. Y lo hizo también en el monte Carmelo, cuando hizo descender fuego del cielo y quemó no solamente el sacrificio, sino secó todo el agua, hizo una maravilla y un prodigio ahí. Verdaderamente el Dios que nosotros servimos es un Dios que no tiene comparación, y Él desgraciadamente es comparado con acciones, con personas, con eventos, es comparado por nosotros con cosas que no tienen valor. Y quiero ponerte este ejemplo. Había una muchacha que un día llegó a la iglesia y: ay, Diosito, tú me conoces, sabes que yo no he venido mucho tiempo, pero hoy necesito que tú me ayudes porque tú sabes que necesito presentar mi examen, y tú sabes que necesito pasar, y que tú sabes. Y empieza a orar. Entonces el pastor de ese lugar escuchaba la oración de esta persona. Cuando terminó el evento, se acerca y le dice: oye, ¿por qué después de tanto tiempo vienes delante de Dios? Y vienes con una actitud un poco fuera de lugar, le dice. Tú vienes a pedirle y casi exigirle que Él te conceda una petición. Y él dice: es que Dios sabe que yo le amo, y Él sabe la batalla que yo he estado pasando, y Él sabe la decisión que yo tomé. Y le pregunta el pastor: ¿y qué decisión es esa? A lo que la muchacha le responde y le dice: pues es que yo tomé la decisión de venir aquí hoy a la iglesia, y la decisión fue muy fuerte porque yo tengo un enamorado que me dijo que si yo no me quedaba con él el día de hoy, él me iba a dejar. Y la decisión era muy difícil porque pues es un muchacho guapo, es un muchacho que está a la moda, es un muchacho que baila bien, es un muchacho que tiene un estilo incomparable en su forma de vestir, y es un muchacho que muchas personas quisieran estar con él, pero a mí me eligió. Y sin embargo yo empecé a preguntar y yo empecé a preguntarme, a decir que qué era lo que yo necesitaba en ese momento. Y como yo lo que requería era pasar mi examen, pues lo pensé y batallé mucho en mi corazón, pero al final me decidí por Dios. Y vino hoy a la iglesia y le estoy pidiendo a Dios que Él haga ese milagro por mí el día de hoy. Y el pastor se asombra porque la batalla y la lucha de esta jovencita era ¿a quién amaba más? ¿Si al novio o a Dios? Y al final de cuentas ella demuestra que se acerca a Dios porque tenía una necesidad. Pero lo peor del caso es que ella puso en una balanza
el amor o el cariño que le sentía por una persona que ni siquiera era hijo de Dios, una persona de carne y hueso, la puso en una balanza con el Dios que creó todo el universo, ese Dios que no tiene comparación, ese Dios de poder, ese Dios que puede crear con su solo aliento. ¿Y cuántos de nosotros ponemos en la misma balanza a Dios con un negocio, con una relación, con tus estudios? Pones en una balanza aún con objetos materiales como un carro, como una casa. Y nosotros creemos que decir Dios conoce y Dios sabe mi corazón es más que suficiente. No te equivoques, hermano, al decir que amas a Dios cuando tus acciones están demostrando lo contrario. ¿Con quién vas a comparar tú a Dios? ¿Con quién vas a comparar tú a ese Todopoderoso? Si el Dios al que sirves, si el Dios al que le has entregado tu vida no tiene comparación, entonces deja de poner en una balanza y de tener que meditar: ¿hago esto o voy al encuentro con Dios? ¿Hago esto o busco a Dios en oración? ¿Hago esto o hago lo otro? Deja de comparar a Dios, porque la idolatría hoy día no necesariamente tiene que estar en una imagen de barro, en una imagen de piedra, en una imagen de madera. La idolatría puede estar en un programa de televisión, puede estar en un evento, puede estar en tu propio negocio, en tu propio trabajo. La idolatría está donde está tu corazón. La idolatría está en todo aquello que le roba el primer lugar a Dios, en todo aquello que te hace comparar a ese Dios que creó el cielo y la tierra con algo material, con algo que es perecedero. Entendamos de una vez que Dios es un Dios que no tiene comparación, que Dios es un Dios de poder, y que si nosotros le comparamos con algo material y tenemos que poner en una balanza si lavar la ropa es más importante que Dios, que un enamorado es más importante que Dios, que un negocio es más importante que Dios. Si nosotros tenemos que comparar, entonces estamos muy mal al momento de plantearnos quién es Dios para nosotros. Y aunque nosotros digamos temer a ese Dios, realmente no lo estamos haciendo. Porque si nosotros tuviésemos realmente la revelación de cuán grande es nuestro Dios, no tendríamos que pensar en elegir entre un negocio y Dios, entre un enamorado y Dios, entre una acción o Dios. Si nosotros tuviésemos la revelación de quién es Dios, comprenderíamos el amor tan inmenso que Dios ha tenido con nosotros. ¿Por qué? Simple y sencillo. Porque ese Dios tan grande, que pudo crear el universo, que pudo crear este planeta, que pudo hacer tantas cosas, que nosotros, siendo prácticamente un punto en todo este universo, Él se ha tomado la molestia de venir y darnos salvación, de escucharnos, de estar pendiente de nosotros. ¿Verdaderamente quieres saber si Dios te ama? Tan solo voltea a la cruz y dime si el precio que pagó por ti y por mí no es suficiente muestra de su amor. Porque el ser más poderoso que pudiese existir decidió venir a la tierra, padecer como un humano, y más que eso, ir a una muerte cruel para que tú y yo pudiésemos ser llamados sus hijos. No desvirtuemos la gracia, porque la gracia es un regalo y es ese amor que nos ha rescatado.
Pero el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que ha dejado de ser poderoso y que en Él está el poder más grande que pueda haber en el mundo, en el universo y en todo lo creado. El Dios que tú y yo servimos, el Dios que decidió ser nuestro Padre, es el león de la tribu de Judá. No pienses que puedes jugar con Él. Estamos viviendo tiempos que necesitan de gente, que necesitan de personas que verdaderamente entreguen su corazón a Jesús, le teman, reconozcan su grandeza y su poder y puedan reflejar a ese Dios en sus vidas diarias. No necesitamos personas que digan amar a Dios pero solo jueguen, que digan amar a Dios pero que sus vidas no sean ejemplo para que otras personas quieran conocer a Jesús. Necesitamos personas que puedan hacer que aún milagros y prodigios ocurran a través de su comunión con Dios. Y la única manera de poder tener una comunión con Dios es cuando verdaderamente tenemos un corazón que teme a Dios, porque reconoce que es un Dios grande y de poder. Porque temerle a Dios solamente se consigue cuando le hemos conocido. Pablo sabía y había escuchado de Jesús, pero no tuvo ese temor en su corazón hasta que no lo tumbaron del caballo y le confrontó Jesús mismo, y pudo mirar la gloria de Dios y pudo experimentar estar en su presencia. Y entonces entendió que una espada, que un edicto y que unos permisos para poder cazar a los hijos de Dios no eran efectivos ante el poder y la gloria del león de la tribu de Judá. Ese mismo Dios que tú y yo servimos. ¿Con quién vas a comparar tú a tu Dios? ¿Con tu negocio? ¿Con tus planes? ¿Con alguna persona? Si esta mañana puedo dejarte una enseñanza, es que el Dios al que tú y yo servimos no tiene comparación, porque como dirían en las crónicas de Narnia, es peligroso, pero es bueno, porque es un león, y un león no puede ser domesticado. Así que yo te quiero invitar, hermano, a que tú y yo podamos venir delante de nuestro Dios y reconocer que es un Dios de poder, que en su gracia nos bendice, que en su gracia nos satisface, que en su gracia nos provee y que en su gracia nos ha abierto el camino a su trono, en su gracia nos ha hecho hijos, en su gracia nos ha hecho reyes y sacerdotes y en su gracia nos hace ser de bendición para otras personas. Pero es su gracia, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros tengamos el control. Aprendamos a temer a Dios, porque la única manera de llegar ante Él y adorarle con todo el corazón es teniendo la revelación de quién es Dios. En el momento en el que comprendas tu lugar y el lugar de Dios, en el momento en el que tú puedas conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, en ese momento tu corazón estará preparado para dar el siguiente paso. Yo te vuelvo a decir, temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es reconocer quién es tu Dios, cuál es su alcance, cuál es su poder, cuáles son sus atributos. Y también reconocer lo débiles y frágiles que somos nosotros como humanos. No menosprecies a Dios, no subestimes a Dios, no juegues con Dios, sino hónrale. Valora su gracia y mantente firme. Que tu fe no desfallezca, porque Dios es un Dios de poder, un Dios que respalda a sus hijos, pero que también espera que sus hijos
le puedan conocer y puedan temer ante Él, sabiendo que Él es un Dios de poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta semana sea una semana de gran éxito, una semana de muchas bendiciones. Iglesia Viña del Rey, que todo lo que tú hagas sea prosperado, que en el nombre de Jesús tú seas prosperado y bendecido en todo.